Tarea número 4 del curso de compiladores 1. Las instrucciones son las siguientes. Realizar una definición dirigida por la sintaxis para el siguiente problema. Dado una lista de coordenadas de la forma num, num, se presenta la siguiente situación. Se tendrá una coordenada inicial, la cual será el punto de referencia. Seguido de ella pueden venir una o más coordenadas. Deberá de encontrar la distancia más corta con respecto al punto inicial y deberá demostrar como salida la coordenada con la cual la distancia es la más corta y el valor de dicha coordenada. Por ejemplo, este es un ejemplo de la entrada y este es un ejemplo de la salida que me deberá de mostrar. Este proyecto lo hice en NetBeans utilizando JFlex y JCOP. En este caso, para comenzar, primero defino mis expresiones regulares y todo lo correspondiente al análisis léxico en mi archivo léxico.jflex. Aquí defino mi expresión regular para número y aquí los guardo. En este caso solo voy a utilizar número, mi gramática solo permite números, abrir paréntesis, cerrar paréntesis y comas. Entonces, en mi archivo sintáctico.com yo defino mi gramática. Defino primero mis terminales, en este caso solo abrir paréntesis, cerrar paréntesis, número y coma. Defino mis no terminales, los cuales voy a utilizar en el desarrollo de mi gramática. Pongo el símbolo inicial, en este caso empieza con inicio. Inicio produce programa, programa produce lista de coordenadas, coma, una coordenada. Esto me sirve, lista de coordenadas, hace que acepte una o más coordenadas. Sin embargo, para la validación de que viene el origen y después viene una coordenada o más coordenadas, hice esto. En dado caso que solamente sean dos coordenadas, entonces esto valida de que no solo venga una coordenada, porque de lo contrario, porque si es de ser así, no se podrían realizar los cálculos. Entonces, lista de coordenadas es recursivamente por la izquierda, lo que hace que reciba varias coordenadas. Puede recibir una o muchas coordenadas. Entonces, pero ¿quién es coordenada? Coordenada es abrir paréntesis, un número, una coma, otro número, cerrar paréntesis. Entonces, lo que hago cuando entro a una coordenada, creo un nodo coordenada. Mi nodo coordenada trae estos atributos, x1, y1, x2, y2 y distancia. x1, y1 va a ser el valor que va a tener cada nodo. x2, y2 me va a servir como auxiliar para cuando encuentre la distancia mínima. Y este es el valor de distancia para mantenerlo y poder mostrarlo al final. Entonces, cuando encuentro una coordenada, obtengo sus valores y se los agrego a x1 y y1. Entonces, esta bandera me indica cuando encontré el origen, entonces, porque es la primera vez que entra. Entonces, cuando la bandera sea igual a 0, le asigno una distancia igual a -1. Esto me ayuda a saber si no tiene una distancia, saber que no está inicializada. Entonces, la bandera se vuelve 1 para que ya no vuelva a entrar cuando encuentre otra coordenada. Entonces, sintetizo ese nodo. Para este entonces ya tengo sintetizado el nodo y no necesito hacer ninguna acción, lo vuelvo a sintetizar. Acá yo recibo el nodo que sinteticé en esta parte o aquí mismo y la coordenada que viene sintetizada. Lo que hago acá es castearlo a un nodo coordenada para poder trabajar con sus valores. Muestro los valores x1, y1, x2, y2. Hago mi cálculo de la distancia. Muestro la distancia. Si la distancia es igual a -1, quiere decir de que no había sido inicializada, entonces solo le seteo la distancia por el cálculo que acabo de hacer. En caso contrario, si la distancia que yo tengo, mi nodo A, es mayor a mi cálculo de la distancia, le seteo el valor. Muestro cuál es la distancia mínima actual, la cual la va a contener mi nodo coordenada A, y sintetizo A. Y así se va recursivamente. Para cuando salga de esta producción, acá recibo un nodo coordenada. Hago lo mismo. Lo casteo a nodo coordenada igual este n1, lo casteo a nodo coordenada. Muestro sus valores, hago el cálculo, muestro la distancia. En este caso, por ejemplo, si viene solo una
Si solo son dos coordenadas, entonces se hace la validación siempre, porque no ha sido inicializada. Y acá, bueno, esto es por si venían varias coordenadas. Acá me muestra la distancia mínima actual, después de hacer este cálculo, y sintetiza. Programa, al sintetizar esto, en programa ya recibimos solo un nodo, que es el nodo final. Por eso mostramos esta etiqueta que sería el resultado. Lo mostramos en consola, casteamos nuestro nodo sintetizado y después ya mostramos los valores y mostramos cuál es la distancia final. Vamos a utilizar las mismas coordenadas del ejemplo. Si se pueden dar cuenta acá, están estas coordenadas y nos muestran la salida, la coordenada final, con la cual tiene la distancia mínima y cuál es esa distancia mínima. Solo pegaremos esto acá, lo guardamos y nos vamos a nuestro programa. Al correrlo, nos dice que encontró 1, 2, 3 coordenadas aparte del origen. Y en efecto, entonces, primero hacemos el cálculo de 3 a 2, 3,2 a 6,4. La distancia es 3.60. Para este entonces es mi distancia mínima. Ahora va a tomar en cuenta 3,2 y 3,3. La distancia es 1, entonces cambia la distancia mínima actual. Ahora la que llevo es 1. Vuelve a hacer un cálculo cuando encuentra 6,2, tomando de referencia el origen. Y ahora la distancia es 3, pero como 3 es mayor a 1, se mantiene mi distancia mínima. Acá ya terminé de hacer los cálculos con todas las coordenadas que vienen en mi archivo. Entonces, rayos, no lo seteé. Pero la distancia mínima es la final, solo voy a arreglar eso. Es esto. Esto se podría arreglar acá cuando encuentre la distancia. Cuando vaya a setear la distancia mínima, solo le ponemos que a.x2 será igual a b.x1 y a.y2 es igual a b.x1. Con esto nos aseguramos de guardar las coordenadas ya para cuando lo vayamos a mostrar al final. Esto sí lo tenía. Vamos a ver. Volvemos a correr nuestro proyecto y ejecutamos. Sí, en efecto, ahora sí nos muestra el valor. Nuestra coordenada con el origen tiene una distancia mínima con esta coordenada. Gracias.